Bien, como les había dicho, la clase anterior, que terminamos de ver la unidad 1, ahora vamos a empezar a ver algunas características de la escritura académica. La idea, como les había contado también, ¿sí? Disculpe que lo moleste, recién me conecto. ¿Pueden volver a copiar el link a alguno de mis compañeros para dar el presente? Ahí sí les hacen el favor, buenísimo. ¿Estamos? Buenísimo, puedo ver el chat. Bien, si vuelve a pasar, lo piden ahí por el chat y se lo van compartiendo entre ustedes. Genial. Bueno, como habíamos hablado cuando presentamos el programa de la materia, después de esta primera unidad más centrada en el conocimiento científico, la investigación científica, lo que íbamos a ver era más por el lado de la escritura académica. Vamos a tomar algunas herramientas, algunos elementos que vimos en la primera unidad, pero nos vamos a empezar a centrar en cómo algunos principios quizás de el conocimiento científico, la forma de investigación científica nos pueden ayudar en la escritura. Y para eso nos vamos a valer de ciertas herramientas nuevas, algunas probablemente ya las conozcan. Lo primero que quería que repasemos, o quería en realidad que conversemos, es acerca de cómo son los textos académicos científicos en el nivel superior o sí, tanto en los terciarios o en la universidad. Y para empezar me gustaría que veamos cómo comienzan a ser más específicos, más extensos, más complejos que quizá los textos que, por ejemplo, veían en la secundaria. Estos van a estar vinculados al quehacer científico, por ende van a tener un lenguaje que es particular y van a demandar también conocimientos previos. Algo que tiene mucho la ciencia sí, la ciencia en general, es que requiere pensar en red. Requiere pensar no solamente lo que estoy leyendo, sino pensar cómo se relaciona lo que estoy leyendo con otros temas. Implica también conectar con el contenido de lo que estoy leyendo con el contexto donde se produce, es decir, quién lo escribe, a quién le está hablando, para qué lo está escribiendo y en qué contexto, digamos, con quiénes está discutiendo. Una de las características que tiene la lectura en este periodo, que están transitando ustedes, que es el nivel superior, es que para demostrar que han adquirido un saber van a tener que dar cuenta generalmente mediante escritura, trabajos prácticos, exámenes, monografías o lo que vamos a hacer al final de este cuatrimestre, un informe de estos conocimientos que van adquiriendo. Y la idea es que puedan hacerlo tanto del contenido como de las condiciones sociohistóricas en que los textos fueron pensados y sus relaciones con otros sistemas de ideas. Para esto es que les proponemos, la idea es que esto les sirva para el abordaje de cualquier texto académico, científico que ustedes tengan que hacer dentro de la carrera, que me imagino ya lo habrán hecho en alguna oportunidad, porque ya son por lo menos estudiantes de segundo, y me imagino que también algunos y algunas de ustedes han transitado alguna otra carrera, o no, o esta es la primera, pero bueno, ya están en segundo año, así que imagino que han tenido que leer algún texto académico seguro y quizás algún texto científico. Lo que le proponemos es una serie de pasos que les van a servir para justamente hacer estas lecturas en red y comprender en profundidad los textos. Un primer paso que sería una lectura del paratexto. ¿Saben lo que es el paratexto? Todo lo que está alrededor del texto. Exactamente. Incluye, por ejemplo, los títulos, subtítulos, los gráficos, los datos del autor, la bibliografía, es todo lo que rodea al texto. Esto es fundamental y es algo que les voy a recomendar si no se los he hecho ya, y si ya se los he hecho se los voy a repetir, es que busquen, googleen a la persona que están leyendo.
y no solamente a la persona que están leyendo, sino, por ejemplo, al medio donde está escribiendo. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos que hacer un informe y ustedes tengan que seleccionar fuentes de información para hacer ese informe, van a tener que intentar, por lo menos, saber, digamos, quiénes son las personas que están escribiendo los textos que ustedes van a utilizar, ¿sí? Para saber si esa información es confiable, porque nos dan pautas de qué es lo que vamos a encontrar. Cuando googleamos una persona que escribe un artículo, probablemente nos salga de qué temas habla, o de, no sé, cuál es su profesión, etcétera, que nos van a brindar una serie de cuestiones que nos van a ayudar a entender lo que vamos a leer, ¿sí? Y esto es muy importante y no lo dejen de hacer. Cada vez que les dé un texto, o cada vez que les den un texto de algún autor en la carrera, es muy útil googlearlo y solo toma unos minutos. Y nos permite entender, o por lo menos ir intuyendo de qué va a hablar lo que vamos a leer. Un segundo momento de una lectura silenciosa y comprensiva de todo el texto, y en el que podamos obtener cuál es la idea general. Y después una lectura analítica por párrafos, que me permite identificar tanto el tema del texto como los tópicos sucesivos o subtemas a través de los cuales se realiza la progresión temática. Es decir, cómo quien escribe va desarrollando lo que está diciendo. Esto es muy importante, sobre todo para lo que vamos a ver ahora del texto argumentativo. Por último, podemos tratar de identificar el macroacto de habla de ese texto. ¿Qué es el macroacto de habla? Es básicamente el propósito o la intención con que fue escrito el texto. No solamente de qué trata, sino cuál es la intención de ese texto. Bien, como les decía de la clase pasada, lo que vamos a empezar a hacer ahora es valernos de algunas herramientas de escritura que nos permitan hacer un trabajo final para esta materia, pero también que les ayuden para los otros trabajos en los que tengan que desarrollar en la carrera. Para eso vamos a ver un tipo de texto, que es el texto argumentativo, que es un modo discursivo que pretende el convencimiento del destinatario. Consiste en aportar las razones para sustentar una opinión, y apela a los sentimientos o emociones de las personas para persuadir a quien lee acerca de la veracidad o de la interpretación de la realidad. ¿Sí? Esto es muy importante, porque nosotros constantemente, cuando escribimos, estamos escribiendo para un receptor, para una persona que va a leer, y parte de las características de este tipo de texto, el texto argumentativo, es que busca persuadir a esa persona que nos está leyendo acerca de algo, o de que comparta una visión de la realidad que estamos describiendo, desarrollando. ¿Sí? Bien. Todo texto argumentativo tiene estructura, que se basa en una introducción, una tesis, una argumentación y una conclusión. Cuando hablamos de tesis, no nos estamos refiriendo al formato tesis, sino a tesis como sinónimo de idea central. Bien, en la introducción vamos a enunciar el asunto o el tema general que vamos a tratar y la postura que se va a defender a lo largo del texto. Acá podemos encontrar citas de personajes reconocidos por el público, por ejemplo, o podemos llamar o narrar hechos o contar alguna historia, con la intención de atraer a quienes están leyendo y comprometerlos con la lectura. ¿Sí? Cuando hablamos de los textos argumentativos y pensamos, lo estamos pensando en este término que yo les mencionaba en la clase pasada, medio híbrido entre el periodismo y la escritura más académica. ¿Sí? Entre la ciencia y el periodismo, si se quiere. Generalmente en los artículos científicos es difícil que haya, por ejemplo, que nos empiecen a narrar una historia, pero sí hay un interés en, por ejemplo, los ensayos, que serían textos argumentativos que pueden ser científicos, sí hay un interés de llamar la atención del lector o de la lectora. Entonces, los objetivos de la introducción es presentar el tema y justamente llamar
la atención de quien está leyendo. La tesis es un enunciado breve, a partir del cual se va a estructurar la argumentación que sigue. Se quiere expresar, se basa en expresar lo que se quiere demostrar. Es tanto una afirmación que puede ser presentada para ser aceptada o refutada, es decir, rechazada. Y a su vez puede ser explícita, estar escrita en el texto y que la encontremos de forma sencilla, o puede estar implícita, es decir, que no esté expresada tal cual es la tesis, pero que sí se insinúa en el texto. La tesis constituye la idea central del texto que vamos a buscar argumentar. Bien, la argumentación es fundamental en este sentido y es lo que nos permite conformar las razones que vamos a ir dando, quienes estamos escribiendo, para convencer a la persona que está leyendo de que la tesis que nosotros estamos proponiendo, es decir, la idea central que nosotros estamos proponiendo, es verdadera o es válida. ¿Sí? Para esto se utilizan una serie de estrategias discursivas que fortalecen y le dan sustento a lo que nosotros queremos decir. Esto es fundamental tanto en la escritura periodística como en la escritura científica o en la escritura académica, porque nosotros constantemente tenemos que estar dando argumentos válidos a las afirmaciones que damos. Si se acuerdan, cuando nosotros hablábamos de que el sentido común no era en lo que se basaba el conocimiento científico, bueno, en parte es a esto, porque nosotros no podemos, hay muchas veces que afirmamos cosas y uno cuando escribe en la escritura académica o en el quehacer científico, no puede estar afirmando cosas sin darles un sustento. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se hace ese darle sustento, pero lo principal es brindar argumentos razonables y válidos para que las afirmaciones que estamos diciendo tengan, sean fortalecidas o tengan sustento. Por último, en la conclusión, se sintetizan las principales ideas del discurso, se retoman, se pueden enunciar cuáles son las consecuencias de lo que venimos expresando, y se puede proponer una determinada actitud o plan de acción a seguir, o se pueden también señalar cuáles son los puntos que quedan aún pendientes con respecto al tema que estamos tratando. Puede ser todas estas cosas juntas o puede ser solamente alguna. Por ejemplo, hay conclusiones que solamente sintetizan las ideas principales. Bien. Como decíamos, los argumentos están basados en una serie de estrategias argumentativas. Estas son varias. Tenemos, por ejemplo, la pregunta retórica, que es otra voz que el emisor incluye dentro del texto, que es básicamente la del receptor al que desea convencer, digamos. No es una pregunta que estamos esperando que el lector la responda, sino simplemente es una pregunta que nosotros anticipamos que el lector se puede estar haciendo y la vamos a responder nosotros, o que ya está implícita la respuesta adentro del texto. La idea de hacer una pregunta retórica es anticipar los posibles interrogantes que el lector se formularía y que también hacen que sea más fácil seguir el desarrollo argumentativo del texto que estamos escribiendo. Bien, cita de autoridad. Nosotros vamos a ver en profundidad cómo citar, está en el programa y lo vamos a ver muy probablemente en la clase que viene, pero por ahora vamos a decir que la cita de autoridad es cuando traemos al texto o referenciamos dentro del texto a alguien, una cosa, un centro de investigaciones, un estudio. Cuando traemos un experto, o puede ser una persona, puede ser un estudio, puede ser algún organismo del Estado, que fundamente lo que estamos diciendo, ¿sí? Que le dé un sustento a lo que estamos diciendo. Generalmente, por ejemplo, si se acuerdan, el primer ejemplo que dimos es la investigación que estábamos haciendo. Una cita de autoridad podría ser a la Organización Mundial de la Salud para hablar de qué es la pandemia, ¿sí? Entonces, se trata básicamente de retomar, ya sea de modo directo o indirecto, ya vamos a ver cómo citar de manera directa o indirecta,
los dichos, tanto de una persona, de un estudio, de un organismo estatal o reconocido, para darle sustento o sostener una posición. ¿Se entiende? La cita refutativa también es traer las palabras o el escrito de otra persona reconocida, pero no se incluye para sustentar lo que estamos diciendo, sino que se la trae a colación para refutarla con otros argumentos. Es decir, se la trae a colación, pero lo que vamos a hacer es negarla o intentar argumentar en contra de esa afirmación que se dijo. ¿Cómo, profe? No entendí esa. ¿La puedo repetir? Sí. La última cita. La cita de autoridad nosotros la usamos para fundamentar lo que estamos diciendo y que el argumento vaya en la misma línea. Por ejemplo, si yo digo, a ver, que las personas que se vacunaron tuvieron menos problemas con el COVID, tal como señala el médico tal, y ahí cito a algún médico que haya dicho eso. ¿Bien? Entonces la cita va en el mismo sentido que el argumento que estamos dando. En cambio, podemos decir que, al contrario de lo que dijo, no sé, algún político en las elecciones de que la pobreza es del 30%, y cito que lo dijo tal persona, hoy en día, según el INDEC o según lo que sea, la pobreza es del 50%. ¿Se entiende? Entonces, se trae también la cita de una persona, pero no se trae para seguir el argumento, sino que se trae para refutarlo. Eso es una cita refutativa. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Otras estrategias argumentativas, tenemos la concesión, que es que se presenta una idea que se cree en parte válida, pero luego se pone otro argumento que es el que prevalece. En general utilizamos, por ejemplo, los conectores si bien, pero, sin embargo, aunque, a pesar de que. Entonces podemos decir, si bien es cierto, por ejemplo, que la pobreza aumentó un 15%, también es cierto que el poder adquisitivo real aumentó durante este periodo. No sé. Entonces, lo que se hace es esto. Se presenta una idea que parece, que se cree que es parte válida, pero se opone otro argumento que es el que finalmente nos interesa decir. ¿Sí? La idea es que resaltar, es una forma de resaltar nuestro argumento final, que va a ser el segundo que vamos a decir. La otra de las estrategias que tenemos es la generalización, en que reforzamos una afirmación presentada por medio de un argumento de mayor valor o de valor universal. Por ejemplo, decir que la intolerancia es un problema de todos y cada uno de nosotros. Si están leyendo los ejemplos del texto, tienen mucho que ver con discriminación y etnofobia, porque en realidad les iba a dar un texto que hablaba sobre el racismo en Argentina, pero nos decidimos, junto con la otra profe, de darles el que finalmente les dimos. Así que tiene unos ejemplos, todos los ejemplos que hay de hecho son de ese texto. Otra de las estrategias es la ejemplificación. Básicamente utilizamos ejemplos para mantener una posición concreta que estamos expresando. Utilizamos por ejemplo, por caso, tal como, etc. También tenemos la acumulación, en la que presentamos distintas expresiones que se refieren a lo mismo y refuerzan la argumentación. Es cuando empezamos como a enumerar para hacer como una especie de saturación del argumento. Es decir, bueno, esto como pasó acá, pasó acá, pasó acá, y sigue pasando. Bueno, esa es otra forma, otra estrategia argumentativa que se llama acumulación. Y por último, tenemos la comparación y la analogía, que se utilizan para justamente comparar una idea o un objeto con otro, con el objetivo de establecer similitudes o diferencias entre ambos. Bien.
Bien, ¿se entiende hasta acá? Ven que es por lo menos la parte teórica es mucho menos cargada que lo que veníamos viendo, ¿sí? Me refiero a lo que vimos en la primera unidad. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, se entiende. Buenísimo. ¿Pudieron leer el No, texto? profe, se entiende. Vaya. ¿Pudieron leer el texto que les dejé? Sí, profe. Está buenísimo Sí, profe. porque es como que te atrapa porque es como tiene esas cosas de no me sale Interactivo. eso, Esa cosa que no sé interactivo. qué. Esa cosa, Claro. bueno, bien, significa que el texto argumentativo ese funciona. Sí, sí, porque además es largo. Aparte- Igual, sí. Perdón, está adaptado como para que los leamos todo tipo de edad. Como que te atrapó. Va, a mí me atrapó. Es cierto. Lo que vamos a hacer ahora, por las dudas de que algunos o algunas de ustedes no lo hayan podido terminar de leer, voy a dejar de grabar. Uy, no, este no era.